La serpiente con cara de mujer del fogón. Hola, gato macabro. Esta historia se ha contado en mi familia desde hace muchos años. Me la contó mi mamá y ella siempre juró que fue real porque le ocurrió a una tía suya, en un tiempo cuando la gente en el campo vivía de una forma muy distinta a la de ahora. No había piso firme en todas las casas, no había cocina como las de hoy, y muchas mujeres seguían preparando la comida en fogones hechos con piedra, lodo y paciencia. Mi mamá decía que esa historia nunca se le olvidó porque fue de esas cosas que dejan más preguntas que respuestas. Todo pasó en un pueblito de Chiapas, cuando su tía acababa de tener a uno de sus hijos. Era una casa humilde, de adobe, con techo de lámina y una cocina aparte. Siempre olía a humo, a tortilla recién hecha y a leña quemada. En esa cocina estaba el fogón, armado con piedras grandes y endurecido con lodo. Ahí se cocinaba todo. Ahí se calentaba el café, servían los frijoles y se hacían las tortillas desde muy temprano. Como era el rincón más tibio de la casa, muchas veces mi tía se sentaba ahí con su bebé en brazos para darle pecho, sobre todo en las mañanas y al caer la tarde. Al principio nadie notó nada raro, salvo el estado del niño. Dice mi mamá que ese bebé siempre se veía muy flaquito. No era un niño robusto ni tranquilo como los otros. Se le notaban mucho los bracitos delgados, tenía la carita reseca y los labios partidos, como si estuviera deshidratado, como si no se estuviera alimentando bien. Eso preocupaba a todos porque su mamá sí tenía leche. Ella lo amamantaba seguido y estaba al pendiente de él. No parecía haber una razón clara para que el niño siguiera tan débil. La familia pensó muchas cosas. Que tal vez era enfermedad. Que tal vez el niño había nacido delicado. Que quizá la leche de la mamá no lo estaba nutriendo bien. En esos tiempos no era tan fácil llevar a un bebé al médico ni hacerle estudios. La gente se guiaba más por remedios caseros, por consejos de los mayores y por lo que se decía en el pueblo. Algunas mujeres empezaron a murmurar que eso no era normal, que cuando un niño toma leche materna pero se sigue secando, a veces hay algo escondido detrás. Mi mamá decía que su abuela escuchó esos comentarios, pero no quiso meter miedo ni repetir supersticiones. La tía seguía con su rutina como podía. Atendía la casa, hacía tortillas, barría, lavaba y a ratos se sentaba junto al fogón con el niño en brazos. Ahí el calor la hacía sentirse un poco mejor, porque había días en que amanecía muy cansada. De hecho, algo que empezó a preocuparle después fue el sueño. No un sueño normal, sino un cansancio extraño, muy pesado, que le caía encima sobre todo cuando se sentaba cerca del fogón con el niño pegado al pecho. Al principio pensó que era por desvelarse o por el trabajo de la casa. Pero empezó a pasarle seguido. Se sentaba un momento, acomodaba al bebé para darle de comer, y sin darse cuenta se le iban cerrando los ojos. Era como si algo la tumbara. Un día, su esposo, mi tío, volvió más temprano de la milpa. Eso fue lo que lo cambió todo. Él entró a la casa esperando encontrar a su mujer en la cocina, como siempre, y desde la entrada vio que estaba sentada junto al fogón, con el niño cargado. Al principio no se alarmó. Pensó que estaba descansando. Pero cuando se acercó, notó algo raro. Ella estaba profundamente dormida, demasiado quieta, con la cabeza vencida hacia un lado. El bebé tampoco lloraba ni se movía casi. Fue entonces cuando él vio aquello. Del pecho de su esposa estaba prendida una serpiente. No era una víbora pequeña ni cualquier culebra común de monte. Era larga, gruesa, de un color oscuro que casi se confundía con la sombra del fogón. Su cuerpo estaba enrollado entre las piedras calientes, pero la parte delantera la tenía pegada al pecho de la mujer. Y al mismo tiempo, la punta de la cola la tenía metida en la boca del bebé, como si se la estuviera dando a chupar para mantenerlo callado mientras ella le robaba la leche. Mi tío se quedó paralizado del horror. Pero eso no fue lo peor. Cuando la serpiente levantó un poco la cabeza al sentirlo acercarse, él vio su cara. No tenía cabeza normal de víbora. Tenía cara de mujer. Con facciones humanas hundidas en la piel escamosa. Tenía ojos parecidos a los de una mujer vieja, hundidos y maliciosos, una nariz pequeña y torcida, y una boca delgada que al abrir se mostraba colmillos finos y brillosos. Mi tío juraba que aquella cosa no solo lo miró, sonrió. Una sonrisa enferma, burlona, casi humana. Mi tío reaccionó con puro coraje y levantó el machete para partirla ahí mismo, pero en cuanto dio el primer paso, la serpiente se soltó del pecho y se lanzó debajo de las piedras del fogón con una rapidez asquerosa. La mujer despertó asustada con el ruido del machete golpeando el lodo y las piedras. No entendía por qué su marido estaba fuera de sí, pateando la base del fogón y alumbrando hacia abajo como loco. Cuando él le contó lo que acababa de ver, ella se echó a llorar. Primero pensó que era una confusión.
Luego miró al bebé, que seguía con los labios secos, y empezó a temblar. Llamaron a los vecinos y a otros familiares. Entre todos comenzaron a desbaratar el fogón piedra por piedra. Nadie quería meter la mano. Algunos rezaban. Decían que esa no era una simple serpiente del monte, que era una cosa enviada, una brujería, algo que había encontrado calor en el fogón y leche en esa casa. Mientras quitaban las piedras, el ambiente se volvió insoportable. El humo se mezcló con un olor raro, de animal mojado. El bebé empezó a llorar por primera vez con fuerza, como si de pronto hubiera despertado de algo. Y entonces, cuando levantaron una de las piedras más grandes, ahí estaba. La serpiente estaba enrollada en el hueco más caliente del fogón, viendo hacia afuera. Y otra vez se le notaba la cara. Mi mamá decía que varios retrocedieron del espanto al verla, porque no parecía una ilusión. Esa cosa tenía de verdad una expresión en el rostro, como si odiara que le quitaran lo que era suyo. Mi tío no dejó que escapara otra vez. Con el machete le tiró el primer golpe y luego entre varios terminaron de matarla. Dicen que tardó en morir más de lo normal, retorciéndose horrible entre el lodo, pero que incluso así su cara no perdió ese gesto de rabia. Algunos juraron que en los últimos movimientos parecía querer arrastrarse hacia el bebé. Después de eso, nadie quiso volver a usar ese fogón. Lo tumbaron por completo. La tía de mi mamá estuvo varios días enferma del puro susto. Pero lo más extraño vino después, porque el niño comenzó a mejorar. Poco a poco dejó de verse tan chupado, empezó a dormir mejor, a llorar con fuerza, a ganar peso y a tener color en la cara. Los labios ya no se le partían. La madre también dejó de sentir ese sueño pesado que la vencía cada vez que se sentaba junto al fuego. Por eso en mi familia siempre dijeron que aquella cosa dormía a la mujer para poder robarle la leche. Y que al bebé le dejaba la cola en la boca para engañarlo, para que creyera que seguía pegado al pecho de su madre mientras ella se alimentaba a escondidas. Una cosa es hallar una serpiente debajo del fuego. Y otra muy distinta es descubrir que, durante semanas, algo con ojos de mujer y cuerpo de víbora estuvo entrando y saliendo de la cocina, para robarle la leche a una madre y dejar a su hijo secándose poco a poco frente a ella. El hombre del bosque que tenía cara de perro. Hola, gato macabro. Te mando esta historia desde Guatemala. No me pasó a mí directamente, sino a mi papá, pero te la cuento porque él me la repitió tantas veces que siento como si yo mismo hubiera estado ahí. Mi padre tuvo varios trabajos cuando era joven. Durante un tiempo fue policía rural y también apoyó en labores de vigilancia en zonas forestales del estado. Era de esos hombres que no se asustaban fácil, acostumbrados al monte, a caminar de noche y a meterse en lugares donde otros no querían ni acercarse. Por eso, cuando me contó esto, supe que no me estaba mintiendo. Había cosas que todavía, después de tantos años, no podía explicar. Según él, todo ocurrió en una reserva boscosa de Alta Verapaz, en una zona de cerros, donde el monte es tan espeso que a veces uno siente que la luz apenas logra meterse entre los árboles. En aquellos años les habían pedido reforzar la vigilancia porque mucha gente entraba a acampar, a hacer fogatas o a tomar, y ya habían ocurrido incidentes con cazadores y personas perdidas. Pero aquella vez no los llamaron por algo normal. La alerta fue distinta. Un grupo de muchachos había pedido ayuda desde una cabaña vieja que usaban los vigilantes forestales. Decían que una persona los había atacado en medio del bosque. Mi papá y otros hombres llegaron poco antes de la madrugada. El ambiente ya venía raro desde que entraron por el camino de tierra. Cuando por fin llegaron a la cabaña, encontraron a 4 jóvenes metidos dentro, pálidos, sudados y con los ojos bien abiertos, como si llevaran mucho rato esperando que algo regresara por ellos. Uno de ellos tenía el brazo cubierto con una camisa amarrada a modo de venda. Otro traía mordidas en la pierna. Mi papá decía que al ver las heridas todos se quedaron en silencio. No parecían rasguños de pelea ni lesiones superficiales. Había carne arrancada y, en una de las mordidas, casi se alcanzaba a ver el hueso. Eran marcas profundas, como si un animal hubiera sacudido la cabeza mientras mordía. Los muchachos contaron que estaban haciendo una fogata cuando vieron salir de entre los árboles a una persona. Al principio pensaron que era una mujer joven. Venía sucia, descalza y con el cabello pegado a la cara. Se movía como si estuviera lastimada o como si no supiera bien caminar. Ellos le hablaron, le ofrecieron agua y algo de comer, creyendo que podía ser alguien perdido o en mal estado. Pero en cuanto ella se acercó, se les fue encima. No atacó como una persona desesperada. Atacó como un animal.
Uno de los muchachos dijo que jamás iba a olvidar el sonido que hacía al morder. Juraba que, cuando abrió la boca, le vio los dientes llenos de sangre, largos y chuecos, como si la dentadura no le cupiera bien. Apenas lograron soltarse y encerrarse en la cabaña. Desde dentro escucharon que aquello daba vueltas alrededor, raspando la madera, olfateando, gruñendo y soltando sonidos roncos, bajos, parecidos a los de un perro grande cuando se enfurece. Mi papá y los otros no les creyeron del todo al principio. Pensaron que tal vez estaban exagerando por el miedo. Pero las heridas estaban ahí, frescas y terribles. Mientras les hacían preguntas, uno de los vigilantes que había salido a revisar el perímetro gritó para que todos voltearan. Había alguien arriba de un árbol. Mi padre salió con linterna y arma en mano. A unos 15 metros de altura, sujetado al tronco de un árbol grueso, estaba un hombre joven. Eso fue lo primero que mi papá alcanzó a distinguir. No era una mujer. Era un hombre delgado, casi muchacho, con el cuerpo embarrado de tierra y con la espalda encorvada. Estaba abrazado al tronco como si fuera una iguana o un mono, sin mostrar esfuerzo. Tenía las piernas flexionadas y los brazos demasiado abiertos, aferrados a la corteza. Uno de los compañeros le gritó que bajara, que no le iban a hacer daño. Otro intentó hablarle en tono calmado, pero el hombre solo respondió con un gruñido que, según mi papá, no sonó humano. Al apuntarle con la luz en la cara fue cuando todos sintieron un golpe de miedo en el pecho. Su rostro parecía normal por momentos. El de un joven flaco, desnutrido, con el cabello largo y los ojos hundidos. Pero cuando movía la cabeza o enseñaba los dientes, la cara cambiaba. El hocico se le alargaba, la nariz se veía más sálida, y la boca daba la impresión de estirarse como la de un perro rabioso. Mi papá decía que no sabía si era efecto de la luz o el miedo, pero hubo instantes en que no estaban viendo un rostro humano. Lo que más los impresionó fue que el hombre sonrió. No era una sonrisa normal, con sangre seca alrededor de la boca. Después saltó. No cayó mal ni rodó por el suelo. Se dejó ir desde aquella altura y aterrizó de pie, apenas doblando las rodillas. En cuanto tocó tierra, 3 de los hombres corrieron a sujetarlo, pero el tipo se lanzó contra ellos como una bestia. Mi papá fue a ayudar y apenas alcanzó a meter el brazo para apartarlo cuando sintió un arañazo que le pasó rozando. Uno de sus compañeros recibió una mordida en el torso que le arrancó un pedazo de piel. Otro cayó al suelo cuando ese hombre le embistió con una fuerza que no parecía posible en un cuerpo tan flaco. Entre 5 no podían controlarlo. Tuvieron que usar dardos tranquilizantes de los que cargaban para animales grandes que a veces se volvían agresivos cerca de los campamentos. Le dispararon uno en la pierna. Luego otro. Después un tercero. Mi papá juraba que también le pegó uno cerca del hombro y otro más le rozó la cabeza. Cualquier persona normal se habría desplomado en segundos con esa cantidad. Pero aquel hombre siguió de pie, tambaleándose solo un poco, respirando fuerte, con los ojos fijos en ellos. Y volvió a gruñir. Entonces retrocedió hacia los árboles, apoyando primero las manos y luego los pies, hasta quedar otra vez en 4 patas. Ahí fue cuando mi papá dijo haber visto con más claridad esa deformidad en la cara. Por un segundo, bajo la linterna, parecía realmente un perro flaco pegado al cuerpo de un hombre. Luego se metió entre el monte. Los hombres lo siguieron unos metros, pero la oscuridad era demasiado cerrada y nadie quería separarse del grupo. Encontraron huellas en el lodo, marcas largas de manos y pies descalzos, y un rastro que llegaba hasta una cueva escondida entre piedras y raíces. La entrada era angosta, negra, y de adentro salía un olor agrio, como a humedad y carne podrida. Nadie se atrevió a entrar. Mi papá decía que en ese momento todos entendieron que ya no estaban persiguiendo a un simple loco. Nunca lo volvieron a ver. Tampoco volvieron a recibir un reporte igual. Pero mi padre se quedó con la cicatriz cerca de la barbilla y con una idea fija que le duró hasta su muerte. Aquello que encontraron en el bosque no era un hombre enfermo ni un animal salvaje. El hombre que subía por los árboles. Buenas noches, gato macabro. Yo soy de un rancho de Michoacán, como a unos 45 minutos de Morelia, y esta historia me pasó cuando todavía estaba más morro. Cada vez que tengo que pasar por ese camino, siento el mismo hueco en el estómago. Todo inició una tarde en que mi mamá decidió llevarme con una señora que sobaba. En ese tiempo yo andaba malo de un dolor en la espalda y en la cintura. No era algo grave, pero sí de esos dolores que no te dejan estar tranquilo. En el rancho, cuando alguien se lastima o trae el cuerpo muy vencido, muchas veces prefieren llevarlo con una sobadora antes que ir al doctor,
sobre todo si queda más cerca y si ya le tienen confianza. La señora vivía en otro rancho, como a media hora del nuestro. Fuimos mi mamá, una tía, mi primo y yo. Llegamos todavía con luz, pero la señora estaba atendiendo a otra gente y todo se fue alargando. Primero pasó una señora con un niño que no dejaba de llorar. Luego un señor que iba por un dolor en el hombro. Después nos tocó a nosotros. La sobada sí me alivió un poco, pero salimos ya muy tarde, cuando el sol casi se había escondido por completo. Mi mamá todavía dijo que mejor nos apuráramos porque el camino de regreso estaba feo de noche. No porque hubiera asaltos ni nada de eso, sino porque había un tramo que todos en la zona conocían. Era junto a un río que pasaba entre árboles enormes, de esos viejísimos que parecen haber estado ahí desde antes que nacieran los abuelos de uno. La gente les decía árboles gigantes. Eran tan altos y tan gruesos, que entre sus ramas tapaban casi toda la luz. Incluso de día se miraba oscuro ahí. De noche, peor. Nos fuimos en la camioneta vieja de mi tío. Mi mamá iba adelante, mi tía en medio con unas bolsas, y atrás íbamos mi primo y yo. Mientras avanzábamos, se miraban algunas casas con focos prendidos, se escuchaban perros ladrando a lo lejos y todavía alcanzaba a verse algo del cielo. Pero conforme avanzamos, el camino empezó a quedarse solo. Ya no se veían casas. Ya no había luz. Cuando entramos al tramo del río, el ambiente cambió. Así lo recuerdo. Mi primo iba medio dormido junto a mí, recargado en la puerta. Yo no tenía sueño. Iba viendo por la ventana, mirando hacia arriba, a los árboles. Siempre me han impresionado mucho esos árboles porque parecen columnas negras, larguísimas, como si sostuvieran el cielo. Y ahí fue cuando lo vi. Primero pensé que era una rama moviéndose raro. Luego creí que quizá era un animal, algún mono, aunque por ahí no hay. Pero no. Era algo con forma de hombre. Iba subiendo por el tronco de uno de los árboles. Y no lo hacía despacio ni como una persona normal abrazándose al tronco. Lo hacía rapidísimo. Demasiado rápido. Como si se deslizara hacia arriba pegado a la madera. Su cuerpo se veía largo, muy delgado, y sus brazos parecían más extensos de lo normal. Con la poca luz que alcanzaba a entrar, se miraba como si su piel fuera igual a la corteza. Como si estuviera hecho del mismo árbol. Me quedé helado. No dije nada al principio porque mi cabeza no alcanzaba a entender qué estaba viendo. Nomás seguí mirándolo mientras la camioneta avanzaba. La figura subió hasta una parte alta del tronco y luego se quedó quieta. Tan quieta que si uno no la hubiera visto moverse, hubiera pensado que era parte del árbol. Le jalé el brazo a mi primo y le dije en voz baja que volteara. Él, todo adormilado, apenas levantó la cara. Miró hacia donde yo señalaba, pero no alcanzó a distinguir nada. En eso la camioneta dio un brinco por una piedra, y yo por un segundo aparté la vista. Cuando volví a mirar, ya no estaba en el mismo lugar. Empecé a sentir una desesperación rara. Volteé de un árbol a otro, tratando de encontrarlo, hasta que lo vi otra vez. Ahora estaba en otro tronco, más adelante. Eso fue lo que más miedo me dio. No podía haber llegado hasta allá en tan poco tiempo. Iba subiendo igual de rápido, con ese movimiento, casi como insecto, pero con cuerpo de hombre. Ahora sí hablé. Le dije a mi mamá que había alguien en los árboles. Ella me regañó al instante, me dijo que no anduviera diciendo tonterías en ese tramo. Pero creo que el tono de mi voz la hizo dudar, porque se quedó callada. Mi tío bajó un poco la velocidad y preguntó qué pasaba. Yo le señalé, aunque ella no sabía bien ni qué árbol era. Mi tía se persignó en cuanto escuchó. Dijo que mejor nadie mirara para afuera. Y en ese momento sonó algo arriba de la camioneta. No fue un golpe muy fuerte. Fue como si algo hubiera caído encima y se hubiera arrastrado un poco sobre el techo. Mi primo se enderezó de inmediato. Mi mamá soltó un grito. Mi tío aceleró sin pensarlo. Lo que siguió fueron segundos que a mí se me hicieron eternos. Se escuchaban pequeños golpes arriba, de un lado a otro, como si algo fuera corriendo sobre la lámina. Mi tía empezó a rezar en voz alta. Mi mamá me jaló hacia el centro del asiento y me tapó con su brazo. Yo quería voltear hacia la ventana, pero me daba terror ver algo pegado al vidrio. De pronto todo quedó en silencio. Así de repente. Mi tío no dejó de acelerar hasta salir de la parte de los árboles. Cuando por fin regresamos a una zona donde ya había algunas casas y focos lejanos, se detuvo tantito para bajarse a revisar el techo. Todos nos quedamos adentro, sin hablar. Cuando volvió a subir, no dijo nada por un rato. Ya casi llegando a la casa, mi mamá le preguntó qué había visto. Mi tío respondió muy serio que no había nada. Pero traía la cara distinta, pálida, como cuando alguien se aguanta algo para no asustar más a los demás. Hasta el día siguiente me enteré de la verdad. Mi primo escuchó a mi tío hablando con mi abuelo. Decía que arriba de la camioneta había encontrado marcas.
5 surcos por cada lado de la lámina, como si algo se hubiera sujetado fuerte mientras la camioneta iba avanzando. Desde entonces nadie en mi familia pasa por ese tramo de noche si no es muy necesario. La gente de por allá dice que en esos gigantes viejos viven cosas que no son de este mundo, cosas que se pegan a la madera para esconderse y bajar cuando alguien atraviesa tarde. Yo no sé si sea verdad, pero sí sé que no era un hombre normal. Y también sé algo peor. Eso que iba subiendo por el árbol. No estaba huyendo de nosotros. Nos estaba viendo pasar. Y cuando decidió moverse, no fue para esconderse. Fue para seguirnos. Lo que bajó del cerro en 4 patas. ¿Qué tal, gato macabro? Soy de Chile, y esto no me pasó directamente a mí, sino a un amigo muy cercano al que le creo porque lo conozco desde niño y jamás ha sido de inventar cosas. Los dos vivimos en una comuna medio rural, pero él vive todavía más metido entre los cerros, en una zona donde desde hace años la gente cuenta cosas raras. No hablo solo de leyendas. Me refiero a comentarios que se repiten demasiado, luces extrañas sobre los cerros, figuras paradas entre los árboles, animales que aparecen muertos sin explicación, y hasta gente que dice haber encontrado restos de rituales. Lo más curioso es que mi amigo ya estaba acostumbrado a todo eso. Para cualquiera que llegue de fuera, ese lugar puede sentirse pesado o incómodo, pero para él era su vida diaria. Creció ahí, caminó esas calles de madrugada 1000 veces, se sabía de memoria los ruidos del campo y los tramos donde la neblina bajaba más espesa. Él mismo me decía que allá, uno aprende a no preguntar tanto. Si ves algo raro, mejor sigues de largo. Si escuchas algo en el cerro, no volteas. Así vive mucha gente en esos lugares. La noche que me contó esto, o mejor dicho la madrugada, él había salido de su casa muy temprano porque tenía que ir a encontrarse con un familiar antes de que amaneciera. Eran de esas horas en que ya no es completamente noche, había harto silencio y la calle se veía vacía. Solo algunas luces lejanas se asomaban desde otras casas, muy separadas unas de otras. Salió cerrando el portón despacio para no despertar a su mamá y empezó a bajar por la calle. A un lado había cerro, matorrales y algunos árboles viejos. Del otro lado, un par de casas y una vereda de tierra medio irregular. Según él, ni siquiera iba asustado. Iba medio dormido, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo de vez en cuando para no tropezarse. Fue entonces cuando notó algo raro al frente, en la vereda del frente. Al principio pensó que era un perro blanco. Allá es común que anden perros sueltos a esas horas, así que no le dio importancia. Dice que lo vio de reojo, moviéndose en 4 patas, y siguió caminando unos pasos más. Pero hubo algo que lo hizo levantar bien la vista. Cuando lo miró mejor, se dio cuenta de que eso no tenía cuerpo de perro. Era como una persona. Una persona andando en 4 patas. Mi amigo me dijo que lo primero que le provocó fue una sensación de rechazo, de esas que te hacen querer mirar para otro lado, porque tu cabeza no quiere aceptar lo que está viendo. El cuerpo de ese ser era demasiado largo, sobre todo del torso. No llevaba ropa. Su piel se veía blanquísima, casi como si no hubiera recibido sol nunca. Según me contó, era que no se movía como animal. Avanzaba rápido, pero de manera controlada, con la espalda alta y el cuello algo inclinado. Mi amigo se quedó quieto unos segundos. No por valiente, sino la curiosidad de ver a aquella criatura tan fea. Me juró que en ese momento como si todo en él le gritara que no siguiera avanzando. Ese ser se detuvo. No hizo movimientos bruscos. Solo se quedó quieto, como si hubiera notado que lo estaban mirando. Y luego giró. Mi amigo dice que nunca va a olvidar esa parte. Porque al girar, se dio cuenta de que eso sí lo había visto. No podía describirme bien la cara. Me decía que no era porque estuviera muy oscuro, sino porque había algo en esa cara que la hacía difícil de recordar. Solo alcanzó a notar una cabeza demasiado delgada, hundida de ciertas partes, y unos ojos oscuros, muy metidos, que no brillaban, pero sí parecían fijos en él. Lo miró unos 2 o 3 segundos. Después, retrocedió. No huyó como perro. Más bien se echó hacia atrás con una rapidez impresionante, casi sin levantar el cuerpo, y en un momento ya estaba junto al borde del cerro. Mi amigo me dijo que ahí pudo ver mejor lo largo que tenía los brazos, porque uno de ellos se estiró para apoyarse en una piedra y luego impulsarse hacia arriba. Trepó entre la tierra, las ramas y los matorrales como si fuera una especie de lagarto, hasta desaparecer entre la oscuridad de los árboles. Todo pasó en muy poco tiempo. Yo le pregunté por qué no corrió. Su respuesta fue simple:
porque el miedo que sintió no era de correr gritando, el peligro era darle la espalda a esa cosa. Aceleró el paso, bajó la mirada y siguió caminando como si no hubiera visto nada. Dice que en ese lugar uno aprende eso. A veces lo peor no es mirar algo extraño. Lo peor es demostrarle miedo y salir corriendo. Cuando llegó a donde tenía que ir, no contó nada de inmediato. Recién horas después se lo comentó a su hermano, y el hermano le preguntó exactamente en qué parte lo había visto. Después le dijo algo que a mí me dejó peor. No era la primera vez que alguien veía algo así en ese sector. Al parecer, años antes, una señora que vivía más arriba había dicho que una cosa blanca andaba rondando por las noches cerca de su gallinero. Ella juraba que no era un animal, porque una vez la vio incorporarse detrás de una cerca. Otro vecino había contado que, de madrugada, mirando hacia el cerro, alcanzó a ver una figura pálida bajando en 4 patas entre los boldos. Nadie quiso darle mucha importancia, porque en esos lugares la gente prefiere callar antes que quedar como loca. Mi amigo siguió haciendo su vida normal. Nunca dejó su casa ni cambió sus rutinas. Pero desde esa vez ya no baja solo mirando el teléfono ni distraído. Ahora, cada vez que sale de madrugada, primero revisa la vereda del frente. Como si, tarde o temprano, aquel ser extraño fuera a volver a bajar. Las brujas de las vías. Buenas noches, gato macabro. Te mando esta historia porque por mucho tiempo me dio vergüenza contarla. No sabía ni cómo ponerlo en palabras, y sinceramente todavía hoy me cuesta hablar de ciertas partes. No porque se me hayan olvidado, es que hubo cosas demasiado gráficas, demasiado enfermas, como para describirlas tal cual. Solo diré lo necesario para que se entienda lo que me pasó aquella noche y por qué desde entonces no volví a cruzar por esas vías sola. Esto aconteció hace unos años, cuando yo trabajaba en un negocio donde a veces me tocaba salir muy tarde. Para regresar a mi casa tenía 2 opciones: dar una vuelta larguísima por la carretera o cortar camino por una zona donde pasaban unas vías de tren viejas, ya sin uso, que cruzaban cerca de monte, terreno seco y un canal de agua que corría varios metros. Mucha gente evitaba pasar por ahí de noche porque la estación que quedaba en ese tramo estaba abandonada desde hacía décadas y todo el lugar tenía fama de pesado. Pero una se acostumbra a lo que le toca, y como yo no siempre traía dinero para transporte, varias veces me fui caminando por ahí. Aquella noche había salido más tarde de lo normal. Recuerdo que estaba cansada, con ganas de llegar rápido, bañarme y dormir. Cuando ya llevaba un rato caminando sobre las vías, empecé a notar una luz tenue más adelante, hacia uno de los lados donde el terreno baja un poco entre matorrales. Pensé que tal vez era gente tomando, o alguien haciendo una fogata. No le di mucha importancia. Pero conforme me fui acercando, comencé a escuchar murmullos. Eran voces de mujeres. No estaban hablando fuerte. Era como si rezaran, o cantaran en voz baja, todas al mismo tiempo. No entendía bien las palabras, pero sí el tono. Era un tono repetitivo, como de algo que no era para oídos ajenos. Ahí fue cuando me empezó a entrar el miedo. Bajé el paso y me quedé mirando hacia la parte donde venía esa luz. Entre los arbustos alcancé a ver varias siluetas de mujeres. No sé cuántas eran exactamente, pero eran varias, rodeando algo en el suelo. Había humo, un olor muy feo, y movimientos bruscos. No voy a decir todo lo que estaban haciendo porque fue algo muy gráfico y repugnante. Solo diré que había animales metidos en ese ritual. Animales malheridos. Y las mujeres no estaban ahí por casualidad. Estaban haciendo algo. Lo entendí de inmediato. Era una especie de rito. No sabía si correr o seguir caminando como si nada. Mi mayor miedo era que una de ellas levantara la cara y me viera. Así que intenté avanzar sin hacer ruido, con la cabeza ligeramente agachada, rezando por dentro para que no voltearan. Pero una de ellas soltó una risa. Como si hubiera notado mi presencia aunque yo aún no veía su cara. Otra voz la acompañó, y luego el murmullo cambió de ritmo. No sé cómo explicarlo, pero sentí clarito que ya sabían que yo iba pasando por ahí. En lugar de seguir por las vías, me desvié hacia la vieja estación de tren que estaba unos metros adelante. Era una construcción antigua, de piedra sucia, con techo medio vencido y ventanas rotas. Yo ya la conocía de vista, pero nunca había entrado. Esa noche fue lo único que se me ocurrió. Pensé que al menos ahí podría esconderme un momento o agarrar aire. Entré temblando. Adentro olía a humedad, como a cartón mojado. Había basura, cobijas rotas, botellas y restos de comida. En una de las esquinas vi movimiento y casi grité, pero eran 3 indigentes que estaban refugiados ahí. 2 hombres mayores y una mujer muy flaca,
de mirada cansada. Al verme entrar así, asustada, uno de ellos se levantó de golpe y me preguntó qué había pasado. Yo apenas pude decir que había mujeres allá afuera, en las vías, haciendo algo horrible. Los tres se quedaron en silencio. La mujer fue la primera en reaccionar. Se acercó a la puerta rota, asomó apenas la cabeza y luego se persignó varias veces. Uno de los hombres me dijo en voz baja, pero con mucha seriedad, que no me quedara ahí. Que si eran las que ellos pensaban, lo peor era dejar que me vieran quieta. Le pregunté quiénes eran. Y me respondió sin dudar. Brujas. Yo me quedé aterrada. No porque nunca hubiera escuchado historias así, sino por la seguridad con la que lo dijo. El otro hombre me señaló una salida lateral de la estación y me dijo que, si quería llegar viva a mi casa, mejor tomara el camino del canal. Era más largo, más oscuro y más incómodo, pero según él, era preferible a seguir por las vías si aquellas mujeres ya habían puesto atención en mí. Yo no quería salir sola otra vez. Se me notó en la cara, porque la señora me tomó del brazo y me dijo que ellos iban a ayudarme. Que harían ruido del otro lado, que se dejarían ver, que intentarían distraerlas un momento para que yo alcanzara a alejarme. Todavía hoy me duele acordarme de eso porque fueron amables conmigo sin conocerme, viendo que yo estaba aterrada. Uno de los hombres agarró una botella vacía y unas latas. El otro buscó un palo. La mujer me dijo que, en cuanto escuchara el escándalo, corriera sin mirar atrás. Que aunque oyera voces conocidas o aunque alguien me hablara bonito, no me detuviera. Eso me puso peor. A los pocos segundos comenzaron a hacer ruido en la parte delantera de la estación. Gritos, golpes, latas arrastrándose, insultos. Parecía que hubieran salido peleando entre ellos. Yo aproveché y salí por el lado que me dijeron, bajando como pude hacia el canal. El canal era un camino angosto, con agua corriendo a un lado y monte al otro. Estaba casi a oscuras. Solo se veía lo suficiente para no tropezar. Yo iba rápido, sintiendo que en cualquier momento alguien me iba a tocar el hombro. Entonces escuché las risas. Venían detrás de mí. Eran risas de mujer. Varias. Como si vinieran flotando entre el monte, siguiéndome a la misma velocidad. Yo no volteé. Me acordé de lo que me dijeron y seguí avanzando, casi corriendo. Fue en una curva del canal cuando vi la primera bola de fuego. Apareció a mi izquierda, entre los árboles. Era una esfera encendida, suspendida, moviéndose a la altura de una persona. Y entonces vi otra más atrás. 2 bolas de fuego. Las dos empezaron a seguir mi camino. No venían rápido, pero tampoco se quedaban quietas. Avanzaban entre los matorrales, a la misma distancia, como si me estuvieran arreando. Detrás de ellas seguían las risas, disfrutando mi miedo. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Sentía que me faltaba el aire, que me iba a caer, que algo me iba a jalar del cabello o de la ropa. Varias veces oí ramas quebrarse detrás de mí. No sé cuánto tiempo pasó hasta que por fin empecé a ver las primeras luces de casas. En cuanto llegué a una parte más poblada, las risas se apagaron. Las bolas de fuego ya no estaban. Llegué a mi casa llorando. Nunca conté esto completo porque siempre sentí que nadie me iba a creer. Tiempo después volví a pasar por esa zona, pero de día, acompañada, y la estación seguía ahí. Lo raro fue que nunca volví a ver a esos indigentes. Nadie supo decirme quiénes eran ni cuánto tiempo llevaban ahí. Pero sin duda ellos fueron mis ángeles guardianes aquella noche.